Hola chicos, vamos a continuar con el tema de análisis y síntesis del texto. Recordemos que esta parte está muy ligada a lo que es comprensión lectora y sobre todo a lo que hemos visto también de distribución y mensaje del texto. Primero, el análisis del texto consiste como tal en identificar las diferentes partes que van a conformar el texto. Además de eso, distinguir cuáles son las funciones que éstas tienen, para que nosotros al momento de escribir el análisis aportemos la interpretación que le estamos dando a esas partes. Es decir, voy a leerlo, voy a identificar, pues este es un párrafo inicial, un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo, un párrafo de conclusión. También ver los componentes internos. No es que vayamos a revisarlo todo de manera muy profunda, sino que simplemente vamos leyendo y vamos identificando cierto tipo de información para saber cómo se está comportando el texto como tal. Mientras que la síntesis, como ya sabemos, una síntesis es resumir, pero en este caso es en base a las ideas principales o específicamente las centrales. Recordemos que no siempre vamos a tener una idea principal textual, a veces es más fácil hacerlo directamente con las ideas centrales. Aquí no solo es tomar la idea principal y escribirla dentro de la síntesis, sino que hay que darle interpretación o reinterpretación. Se reelabora esa idea central, las unimos, no es un resumen per se, sino que es un texto breve. Recuerden que es diferente. Resumen, pura idea principal, síntesis, algo resumido, pero mediante interpretación. Vamos a ver un ejemplo donde esto nos va a quedar más claro. Tenemos un texto. Dice aquí, el renunciamiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballos se denominaran asnos. Como creyeron que se había vuelto loco, les señaló que también denominaban generales a individuos elegidos completamente ineptos. Una vez que tú ya haces la lectura del texto o que ya lo revisaste, comienzas a efectuar tu análisis. Ya dijimos que aquí vamos a distinguir las partes y las funciones que éste tiene. Aquí lo primero que podemos identificar es que es un texto que se compone de dos párrafos y lo marcamos en comienzo de mi análisis. El texto se conforma de dos párrafos. El primero sirve como una introducción. Exactamente esa es la función que está cumpliendo el párrafo. Me está introduciendo al tema, donde además me están colocando los elementos centrales de lo que va a tratar el texto o de lo que se va a hablar, que son la sabiduría y el renunciamiento. Fíjense cómo el primer párrafo inicia con el renunciamiento y aquí yo lo tengo en un segundo término. Y tal cual no está plasmada la sabiduría, pero sí se me habla del sabio, dándome a entender el hombre sabio. Aquí estamos jugando un poco con lo que es el mensaje explícito y el mensaje implícito. ¿Cómo estamos abarcando esos dos temas justo aquí para hacer el análisis? De aquí podríamos hablar y decir más cosas, pero con esta parte es suficiente. Aquí lo dividí en dos segmentos, no es necesario hacer la separación, sino escribirlo todo recorrido, pero para manejarlo de mejor manera. Dice, la segunda parte abarca el desarrollo y cierre del texto. Aquí continúa hablando de las partes estructurales, del desarrollo y de la conclusión. Simplemente la estoy marcando así, porque ese segundo párrafo cumple esas dos funciones, ser el desarrollo y ser la conclusión del texto. Además, estoy indicando que este segundo párrafo se conforma de tres segmentos, o puedo distinguir tres segmentos. Cada uno de ellos tiene cierta información. Dice, en donde se le da una interpretación al primer párrafo. Todo lo que hace este segundo párrafo es interpretar, ampliar lo que ya se mencionó justo al inicio, en el primer párrafo. Continúo, dice, el primer segmento de este segundo párrafo establece a Antístenes y veamos, observemos que
Justo al inicio estamos hablando de Antístenes. Anteriormente hablamos de la sabiduría o del hombre sabio, y aquí lo estamos remarcando con la participación de Antístenes como el filósofo o sabio que tiene una postura sobre el amor. Esa es la primera parte. Estamos hablando de Antístenes y estamos hablando de su postura sobre el amor. Viene todo el segmento hasta un acto de importancia considerable. Se marca. A partir de ese punto tenemos lo que sería nuestro segundo segmento. Aquí hay un planteamiento que da Antístenes ante los asuntos públicos, donde él dice, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Fíjense cómo no estoy escribiendo todas esas partes de manera textual, porque simplemente estoy analizando lo que hay ahí y la función que está cumpliendo, no el contenido tal. Y la última parte, que es a partir de donde hace la comparación, dice, es un cierre donde hace una comparación entre dos hechos o dos aspectos para recalcar su postura pública. Es decir, la última parte o el cierre, que es la de rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballos se denominaran asnos. Esa parte es con la que está cerrando el texto y lo hace mediante una comparación, o se entiende que ahí hay una comparación de estas dos posturas, para que se entienda lo que él piensa, cómo él constituye tal vez al poder político, a los asuntos públicos, etc. Pero todo esto simplemente es viendo cómo se divide el texto, qué partes va conteniendo y cuál es la función que están haciendo esas partes dentro de lo que es la totalidad del texto. Vamos a ver cómo funciona la síntesis. Del mismo texto, lo que nosotros primero tenemos que hacer es localizar las ideas principales o los elementos que nos permiten distinguir la idea central de cada uno de ellos. Algo muy fácil o muy sencillo que nosotros podríamos hacer es identificar directamente las ideas principales, o si no, esas partes para la idea central. Extraer la idea central y a partir de esas ideas centrales elaborar la síntesis, unirlas de tal forma de que se entienda un segmento coherente. Aquí ya marcamos las partes que nosotros consideramos necesarias para extraer la idea central. En el primer párrafo hay una idea principal. Sí, le estamos metiendo tal vez algunos segmentos que son secundarios, pero porque estamos extrayendo la idea central, que en este caso es necesaria o sí se puede utilizar. Nuestra síntesis quedaría de la siguiente forma. El texto habla de que una persona sabia es aquella que sabe renunciar a lo demás para ser su propio dueño. Por ello, Antístenes, ya metemos aquí la segunda parte, plantea que se puede renunciar al amor o matrimonio, pues lo importante solo es la propagación de la especie. También señala que uno debe de vivir por virtud y no por ley. La última parte donde está la comparación o lo de hablar estrictamente de la cita textual que él hace, no nos interesa para resumir el texto. Aquí ya estamos planteando todo el contenido central de lo que va a existir. Entonces, cuando nosotros estamos ante un texto, podemos hacer muchísimas cosas. Y entre más hagamos, mayor comprensión tenemos nosotros directamente sobre el texto. Primero, puedes analizar y ver las partes y la función que éstas tienen y el papel que desempeñan. La síntesis es si necesitas resumir, centralizar todo el contenido, crea tu síntesis. Así te vas a manejar de mejor manera en cuanto a todo el texto. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Vamos a continuar con otro tema que es la identificación de la información, que nos va a ayudar también a plantear cada uno de estos elementos. Nos vemos en la siguiente.